Bienvenidos chicas y chicos a este video en el que hoy vamos a analizar cómo podremos calcular los binomios al cuadrado. Para ello tendremos que comprender algo que se denominan productos notables. Entonces, lo primero que vamos a resolver es cómo se definen los productos notables. Y precisamente aquí vamos a separar esto en dos palabras, productos y notables. Lo primero es, pues, productos. Cuando hablamos nosotros de un producto, nos referimos a una multiplicación o en todo caso a el resultado de una multiplicación. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos la palabra notable. En tu vida cotidiana, la palabra notable la utilizas para mencionar algo que a simple vista lo podemos ver. Es decir, algo que es muy evidente, algo que si tú lo observas, si es algo notable, es que muy rápido te das cuenta que ahí está. Entonces, es algo que se puede ver a simple vista. Entonces, precisamente aquí la vamos a poner que notable es que se puede identificar a simple vista. Entonces, cuando hablamos de productos notables, entonces tendremos que sumar estos dos. Vamos a identificar qué es lo que nos menciona aquí. Un producto notable sería el resultado de una multiplicación que se puede identificar a simple vista. Entonces, en matemáticas nosotros tenemos ciertas multiplicaciones algebraicas para las cuales no necesitamos hacer todas las operaciones que probablemente hayas visto en tus cursos anteriores, sino que podemos resolver esas operaciones a simple vista o mediante operaciones muy sencillas. Mira, precisamente dentro de los productos notables más básicos con los que nos vamos a encontrar son el binomio al cuadrado, los binomios conjugados, los binomios con término común y el binomio al cubo. Probablemente en alguna ocasión ya habrás trabajado con algunos de ellos o habrás escuchado hablar de ellos, pero el día de hoy nos vamos a adentrar a el binomio al cuadrado. Entonces, un binomio al cuadrado es como este que te aparece en pantalla. Un binomio al cuadrado es, primero, si identificamos un binomio, pues es una expresión de dos términos algebraicos. Y al cuadrado, pues hace referencia a que se eleva a la potencia 2. Si te digas, precisamente en lo que aparece aquí en la pantalla, x más 5 al cuadrado, ese es un binomio al cuadrado. Un binomio porque x más 5, pues son dos términos que conforman una sola expresión, mientras que es elevada a la potencia 2, es decir, al cuadrado. Ahora, ¿cómo resolverías esto? Pues probablemente tú lo que harías sería pues hacer algo que te hayan enseñado en los semestres pasados o en tus cursos anteriores. ¿Qué es esto? Pues seguramente lo que harías sería entender que pues, como está elevado al cuadrado, quiere decir que se va a multiplicar por sí mismo. Entonces pondríamos aquí x más 5 por x más 5. Muy bien. Entonces, cuando tenemos esto, pues lo más normal es que tengamos que hacer una multiplicación de este par de binomios. Probablemente lo que se te pudiera venir a la mente es multiplicar x por x y x por 5. Y después 5 por x y 5 por 5. Vamos a resolver eso entonces. Cuando hacemos esto, a nosotros aquí lo que obtendríamos sería entonces, primero, x por x nos va a dar x al cuadrado. Luego x por 5 nos va a dar 5x. Luego 5 por x nos va a dar 5x de nuevo. Y 5 por 5 nos va a dar 25. Entonces, cuando multiplicamos los dos términos de la izquierda, x y 5, por los dos términos de la derecha, también x y 5, obtendríamos estos cuatro términos. Finalmente, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues para terminar, tendremos que sumar términos semejantes. Recordarás que los términos semejantes son aquellos que tienen la misma literal con el mismo exponente. En este caso, por ejemplo, ¿qué vamos a encontrarnos? Pues vamos a ver aquí que x cuadrada, pues no tiene otro término semejante que también tenga x cuadrada. Por lo tanto, aquí tendremos que escribir en el resultado x cuadrada. Después, tendríamos que buscar las x lineales, es decir, las que no tienen exponente visible, pero sabemos que tienen exponente 1. Entonces, tendríamos el 5x y también de nuevo 5x. Si tenemos 5x más 5x, eso nos va a dar como resultado 10x. Aquí lo colocamos. Y finalmente, los términos independientes.
¿Qué es un término independiente? Un término independiente es como este 25, en el que no aparece ninguna x. Dado que no hay otro término en el que simplemente aparezca un número sin x, tendremos que bajarlo igual como más 25. Y este es el resultado. Ahora bien, ¿cómo le hacemos para poder resolver esto mucho más fácil? Vamos a tratar de identificar cómo podemos pasar de x más 5 al cuadrado a x cuadrada más 10x más 25 y empezaremos a relacionar cada uno de los elementos que aparecen en el resultado que obtuvimos con la expresión original. Mira, la manera más fácil es identificar que al primer término le vamos a poner un nombre. ¿Qué nombre le vamos a colocar? Por ejemplo, le podríamos llamar A. Y al segundo término, pues, ¿cómo le podríamos llamar? B. Entonces, lo que vamos a intentar es crear una nueva fórmula y de esta manera poder facilitarnos las operaciones que vendrán a continuación. Por ejemplo, ¿cómo relacionarías esta x cuadrada, el primero de nuestro resultado, el primer término de nuestro resultado, con x más 5? Una manera muy sencilla es identificar que, por ejemplo, para que x se convierta en x cuadrada, simplemente se tuvo que elevar al cuadrado. Entonces podríamos decir que es el primer término al cuadrado. Luego, tenemos que hacer que nos dé 10x. ¿Cómo podríamos hacer para que x más 5, es decir, el primero y el segundo término, qué operaciones tendrían que hacer para poder llegar a 10x? Podemos observar qué es lo que pasó antes de que nos diera 10x. Si recuerdas, 10x se obtuvo de que teníamos 2 veces 5x. Es decir, teníamos 2 veces 5 por x, o sea, la multiplicación de la x por el 5 nos da 5x, es decir, si multiplicamos el primero por el segundo, obtendríamos el 5x, obtendríamos esos términos. Por lo tanto, aquí le podemos poner que es 2 veces la multiplicación del primer término por el segundo término. Y finalmente tenemos más 25. ¿De dónde pudo haber salido ese más 25? Pues precisamente si tenemos un 5 en nuestro binomio, probablemente, o lo más seguro es que haya salido de elevarlo al cuadrado. Entonces sería la b al cuadrado. Precisamente esta fórmula que acabamos de generar es la del binomio al cuadrado. Mira, vamos a ponerlas aquí. Cuando tú tengas un binomio en el que se estén sumando los términos y se eleven al cuadrado, la fórmula va a ser el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Justo la fórmula que acabamos de mencionar acá. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si a ti te ponen dos términos, de nuevo, un binomio, pero ahora en el que los términos se estén restando y se eleven al cuadrado? Te voy a ayudar con esta. Es muy fácil. Sería de nuevo el primero al cuadrado, pero ahora menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Estas operaciones, o mejor dicho, estas fórmulas serían muy bueno que las tuvieras anotadas, así que te sugiero que las tengas anotadas en tu cuaderno o en algún formulario que estés elaborando. Entonces, estas fórmulas son con las que vamos a trabajar para este video. Miren, vamos a hacer el primer ejemplo. En este primer ejemplo, te voy a separar el ejercicio en 3 columnas. En el primero te va a aparecer el ejercicio como tal que queremos resolver. Vamos a continuar con una plantilla, es decir, vamos a ir analizando cada uno de los elementos que nos pide nuestra fórmula para finalmente obtener el resultado. Si recuerdas, habíamos dicho que nuestra fórmula era esta anterior. El primer término al cuadrado, el doble del primero por el segundo y el segundo término al cuadrado. Precisamente es lo que vamos a hacer aquí. En el primer renglón vamos a poner el primer término al cuadrado. ¿Pero dónde vamos a sacar ese primer término? Bueno, precisamente si tenemos que x más 6 se va a multiplicar por x más 6, estamos hablando de que esto sería x más 6 al cuadrado. Hacemos ese pequeño ajuste y podemos empezar. Recordemos, este es el primer término. Entonces, cuando nos pidan el primer término al cuadrado, aquí colocaremos x. Y x al cuadrado, pues tal cual obtendríamos x cuadrada. Ahora, la fórmula nos indica después que es el doble del primero por el segundo.
Es decir, así como aquí arriba para este primer término nosotros obteníamos o utilizábamos el primer término de la expresión, aquí utilizaremos el doble del primero por el segundo. ¿Cuál es el primer término? X. ¿Cuál es el segundo término? En este caso sería 6. Entonces le vamos a poner aquí 6. Por lo tanto, 2 por X por 6, la manera más sencilla sería multiplicar primero los números y a continuación las literales. Tendríamos 2 por 6 nos da 12 y con la X que tenemos aquí en la multiplicación sería 12X. Finalmente, la fórmula, recordemos que nos pide el segundo término al cuadrado. Entonces aquí colocaremos el segundo término. Perdón, voy a borrar esta parte. Ahora sí. El segundo término, aquí lo pondríamos, al cuadrado. El segundo término, pues es 6. Sería precisamente la B. Entonces aquí vamos a colocar el 6. Por lo tanto, si nos piden 6 al cuadrado, eso nos va a dar 36. Y ahora sí, tenemos aquí nuestros tres resultados, es decir, los tres términos que necesitamos. Vamos ahora sí a sacar nuestro resultado. X más 6 por X más 6 nos va a dar X más 6 al cuadrado, tal como mencionamos al inicio. Y finalmente el resultado. Si observas bien, aquí te darás cuenta que los dos términos que conforman el binomio al cuadrado se están sumando. Por lo tanto, tendremos que utilizar un signo positivo, tal como aparece aquí. Cuando se suman, utilizamos un signo positivo. Entonces, todo se va a sumar. Fíjate, nos va a quedar así. X cuadrada, que era el primer término, más el segundo término, que es 12X, y finalmente más el tercer término, que es 36. Y este de aquí ya sería nuestro resultado. Vamos analizando el segundo ejemplo. Aquí de nuevo tendremos que identificar que tenemos 3a más 2 por 3a más 2, es decir, identificamos que hay un binomio al cuadrado. ¿Cómo se representa? Pues sería 3a más 2 al cuadrado. Ahí está. Eso es lo que tendremos que solucionar. De nuevo, tendremos que identificar que 3a sería el primer término, llamaremos A, y el segundo término es 2, lo llamaremos B. Es importante identificar que aunque aquí aparezca el primer término llamado A y se componga de 3a, no es la misma A, simplemente es una manera de llamar a cada uno de los términos que conforman a nuestra fórmula. Entonces, bueno, en este caso recordemos que es el primero, A al cuadrado. El primer término pues es 3a, aquí colocaremos 3a al cuadrado. Vamos a resolverlo. 3 elevado al cuadrado nos va a dar 9 y a elevado al cuadrado nos va a dar a al cuadrado o a cuadrada. A continuación, recordemos que la fórmula nos dice que es 2 por a por b. Entonces, aquí colocaremos 2 por a por b. Bien, entonces la a sería 3a, mientras que el término b sería 2. Vamos a multiplicar. 2 por 3a por 2. Lo primerito que podemos hacer es multiplicar los coeficientes, es decir, los números. 2 por 3 nos da 6 y 6 por 2 nos da 12. Aquí colocamos el 12. Y a continuación la literal. En este caso la única literal que tenemos es a, entonces tendríamos 12a. Finalmente, recordemos que la fórmula nos pide b al cuadrado. Así que aquí le pondríamos 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado nos da 4. De nuevo, como tenemos una suma, es decir, nuestro binomio, los términos de nuestro binomio se están sumando, entonces en la operación y el resultado nos aparecerá todo sumando. Vamos a ver. El resultado, ¿cómo sería? Tendríamos aquí 3a más 2 elevado al cuadrado sería, juntamos los tres términos que obtuvimos, 9a cuadrada más, porque recordemos que aquí tenemos un más, 12a, colocamos este, y por último, 4, sumando siempre. Y este aquí ya sería nuestro resultado.
Vamos con un tercer ejemplo. En este caso es lo mismito. Mira, aquí nosotros tenemos x menos 7 por y no nos está apareciendo ahí nada. Como sabemos que estamos en un binomio al cuadrado, quiere decir que se va a multiplicar por sí mismo, x menos 7. Por lo tanto, haremos la multiplicación. X menos 7 por x menos 7 lo podemos representar como x menos 7 al cuadrado. Así ya lo tendríamos listo para aplicar la fórmula que acabamos de ver. Recordemos, el primer término lo llamamos término A, el segundo término lo llamamos término B. ¿Qué vamos a hacer? Recordemos que el primer término es el primero al cuadrado, la segunda operación es el doble del primero por el segundo y la tercera operación es el segundo al cuadrado. Así que simplemente llenemos la plantilla. Es el primero al cuadrado, x. X elevado al cuadrado, sabemos que nos da x cuadrada. Número 2. En la segunda nosotros tenemos 2 por A por B. Entonces mantenemos el 2, A, el término A es X, el término B es 7. Entonces 2 por X por 7. Multipliquemos primero los números o los coeficientes. 2 por 7 nos va a dar 14 y finalmente la X son 14X. Para concluir tenemos el B al cuadrado. Tendríamos 7 al cuadrado, eso nos va a dar 49. Vamos a sacar ahora sí el resultado. Aquí pondríamos x menos 7 por, de nuevo, x menos 7. Sabemos que eso quiere decir que vamos a tener x menos 7 al cuadrado. Y ahora sí podemos sacar nuestro resultado. Recordemos, es el primero que obtuvimos, x cuadrada. Sin embargo, dado que nosotros para esta operación no estamos sumando los dos términos que conforman el binomio, sino que ahora tenemos una resta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que para el segundo término de nuestro trinomio necesitaremos colocarle menos. ¿Por qué menos? Porque es el signo que aquí tenemos. Entonces sería menos 14x. Y por último, el tercer término que nos dio 49. Ese tercer término siempre va sumando 49. Y esto aquí ya está terminado. Finalmente, vamos a ver este último ejemplo. Para este ejemplo número 4, nosotros vamos a elaborar todo el proceso que ya conocemos. Así es que en este caso no tenemos una plantilla, pero sí podemos nosotros generar ese procedimiento. Recordemos, lo primero que tendremos que hacer sería abrir paréntesis para colocar el primer término. Recordemos que el primer término se llama A, el segundo se llama B. Por lo tanto, tendríamos el primer término al cuadrado, 2x al cuadrado. 2 al cuadrado sería multiplicarlo por sí mismo. 2 por 2 nos va a dar 4 y x por x nos daría x al cuadrado. Tenemos el primero. Vamos con el segundo. Recordemos que el segundo se obtiene del doble del primero por el segundo. Así es que tendríamos el primero que es 2x, el segundo que es 5. Hacemos la multiplicación primero de los coeficientes. 2 por 2 nos da 4 y 4 por 5 nos va a dar 20. Y finalmente con la x. La x que nosotros tenemos no tiene otra x con que multiplicarse, así que seguirá siendo 20x. Finalmente, el tercer término sale del segundo al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, pues 5 por 5 nos va a dar aquí 25. Y ahora sí, podemos obtener el resultado. Recordemos que el resultado de esto es juntar los tres términos que obtuvimos. Primer término tenemos 4x al cuadrado, pues tendríamos ahí ya el primer término de nuestro resultado. Para el segundo término hay que recordar que debemos cuidar qué pasa con nuestro signo. Si nosotros aquí tenemos un signo positivo, le pondríamos más, pero dado que para este ejercicio nosotros tenemos un menos, tendremos entonces que colocar aquí en la expresión del resultado un menos. Y ahora sí, segundo término es 20x. Y para concluir, recordaremos que siempre, siempre, siempre el tercer término es positivo. Por lo tanto, aquí colocaríamos 25. Y este entonces ahora sí sería nuestro resultado. Pues muy bien, si tienes alguna duda, te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.